Muy buenas tardes. Esta es la hora de reloj checador. Un lugar para que los trabajadores discutan sobre los temas que les interesan en el país. En esta ocasión tenemos invitados de lujo. Tenemos a la doctora Fabiola Monroy, el doctor Gustavo Alonso, la doctora Ángeles Consuelo Díaz y la doctora Regina Guadalupe Rodríguez. Todos ellos investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Tal vez lo primero que tendríamos que plantear es de qué estamos hablando cuando hablamos de nucleares. Recientemente todos nos vimos en una ola por una película, Roma. Cuando se hablaba de Roma y se estuvo exhibiendo, me vino a la memoria una película de hace muchos años basada en una obra de José Emilio Pacheco, Mariana Mariana. Al inicio de la película, el profesor de Carlitos, bonito nombre, les habla de la bomba atómica y les explica, les dice que bueno, ya pasaron 3 años y que a pesar de la destrucción que fue, tiene grandes posibilidades pacíficas. Sin embargo, en el transcurso de la película, más adelante, uno de los amigos de Carlitos, Jim, lleva al salón de clases una pluma atómica. Y es la sensación, y de pronto asustan a los niños, levantan una mesa, la dejan caer, se asustan todos. Llega el maestro, no andes trayendo esas cosas. Es que dijeron que iba a explotar. No explota. Y no se atreve a agarrar la pluma atómica. Esto, parte de una película, no es sino una muestra de ese misterio que encierra la palabra atómica, la palabra nuclear. En esta ocasión, pues nuestros invitados nos van a explicar qué son las radiaciones, qué es lo nuclear y para qué sirven, lo más importante. Bueno, entramos en materia. Doctora Fabiola, cuando hablamos de radiaciones, cuando hablamos de nuclear, ¿de qué estamos hablando? A ver, buenas tardes a todo el público y gracias por la invitación, por estar aquí, y a todos mis compañeros también les agradezco su presencia. Pues vamos a tratar de explicar de manera muy puntual y muy sencilla qué es la radiactividad. Una cosa es la radiación y otra es la radiactividad, ¿no? ¿Qué entendemos por radioactividad? Radioactividad entendemos son núcleos que son inestables y que lo que quieren hacer es estabilizarse. Y para poder hacer eso, simple y sencillamente, emiten partículas cargadas, como las partículas alfa, las partículas beta o radiación electromagnética, como los rayos gamma o los rayos X. Que estos tienen las mismas propiedades que las ondas de radio, las ondas de microondas, son iguales, pero sus energías, las energías de los rayos gamma son infinitamente mayores, ¿sí? Entonces, prácticamente estos núcleos, nos vamos a preguntar, bueno, ¿de dónde vienen estos núcleos? Remontémonos un poco a nuestros cursos de la primaria o de la secundaria. Los elementos, un elemento como el cobre, el hierro, el sodio, lo que están conformados por átomos, y esos átomos de manera particular tienen núcleos. Esos son los núcleos los estamos diciendo que son inestables. Ahora bien, estos núcleos que emiten estas partículas tienen unas características muy particulares. Por ejemplo, las partículas alfa son muy pesadas y por lo tanto nosotros las podemos prácticamente parar con una hoja. Con una hoja se para una partícula alfa y ya no tenemos mayores problemas. En el caso de las partículas beta, los podemos parar, pero con una hoja de aluminio. En el caso de las radiaciones gamma, como ya no son partículas, sino son ondas, estas van a atravesar una hoja, van a atravesar el aluminio, y solamente materiales muy densos, como por ejemplo el plomo, van a poder tapar estos rayos gamma, ¿no? Entonces, estas propiedades son muy específicas de los materiales radioactivos. Y a estas emisiones alfa, beta y gamma son la radiactividad. Las radiaciones y el fenómeno es la radioactividad. Muy bien. Ahora, estos núcleos radioactivos
también poseen una característica muy particular. Tienen una vida, una cierta vida, o sea, mueren, por decir de alguna forma. Estos núcleos radioactivos mueren y pueden morir en millones de años, pero pueden morir también en segundos o en microsegundos, dependiendo, son características muy particulares de cada núcleo. Ahora bien, ¿en dónde encontramos estos núcleos radioactivos? Hay que tener muy claro que estos núcleos radioactivos nosotros los podemos encontrar en la naturaleza, existen en la naturaleza. En particular, los elementos de uranio, el uranio, sus núcleos son radioactivos, son inestables. El torio, que también es un elemento natural. El potasio no es un elemento radioactivo, pero tenemos un radioisótopo, un núcleo en particular de potasio, que es el potasio 40, que también es radioactivo y que también lo tenemos de manera natural en la Tierra. Entonces, el ser humano siempre ha estado inmerso en la radioactividad, porque estos elementos radioactivos han estado en la Tierra desde su origen, desde su formación. Entonces, una persona común y corriente en su casa está en contacto continuamente con elementos radioactivos, porque las casas están hechas con materiales pétreos, cantera, granito, cemento, silicio, que contienen cantidades minúsculas, pequeñas, de torio, de uranio. Entonces, continuamente nosotros en este momento nos están bombardeando de materiales radioactivos la propia habitación. El cuerpo humano contiene también elementos radioactivos. El potasio 40, nosotros tenemos potasio 40 en el cuerpo, así que tanto los animales como nosotros tenemos elementos radioactivos en el cuerpo. Somos radioactivos al final de cuentas. Otros elementos radioactivos que no precisamente forman parte de la tierra, de los minerales, son aquellos que se producen por los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos vienen obviamente del espacio. ¿Qué entendemos por rayos cósmicos? Prácticamente son protones, partículas que provienen del espacio. Existen fenómenos en el espacio que producen estas partículas y llegan a la atmósfera de la Tierra, y lo que pasa es que en la atmósfera que hay oxígeno, hay nitrógeno, hay argón, y van a interaccionar con estos elementos produciendo carbono 14, que es muy importante. En un momento más vamos a ver que hay aplicaciones para esto. El carbono 14 se produce en la atmósfera por esos rayos cósmicos. El tritio se produce también por esta interacción entre los rayos cósmicos y la atmósfera, y algunos otros elementos. Pero prácticamente los más importantes para el ser humano serían, los que tenemos más en contacto, sería el tritio. ¿El tritio qué es? Es hidrógeno radioactivo, ¿sí? Y entonces ese tritio va a entrar en el ciclo del agua, y entonces vamos a encontrar que el tritio lo vamos a encontrar en el agua, en la lluvia, lo que nosotros tomamos y nosotros mismos, y el carbono 14 va a entrar al ciclo del carbono, y entonces todo lo que tenga que ver con carbono, que nosotros estamos hechos también de carbono, vamos a tener carbono 14 también en el cuerpo y en la naturaleza. Bueno, dicho esto, entonces, las dosis de radiación que nosotros recibimos por elementos radioactivos naturales prácticamente equivalen al 83% de la dosis que tenemos. Ahora bien, el hombre, viendo y aprovechando estas propiedades muy particulares de los núcleos radioactivos, ha producido elementos radioactivos que después los va a aplicar en diferentes situaciones que vamos a ver en un momento. Estos elementos radioactivos, ¿cómo se producen? ¿Cómo los produce el hombre? Prácticamente, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un elemento que le vamos a llamar el blanco, y a ese elemento nosotros lo vamos a bombardear fuertemente con otros elementos o con partículas. Pero obviamente, para que nosotros podamos hacer esto, necesitamos una energía muy, muy grande para que podamos prácticamente unirlos. Esto también lo van a explicar posteriormente en relación a las cuestiones energéticas. Y ¿cómo les damos energía a estas partículas? Pues necesitamos equipos especiales, y los equipos especiales son los aceleradores de partículas y los reactores nucleares,
que el doctor Gustavo Alonso nos va a explicar qué es un reactor nuclear, etcétera. Doctora, y el tiempo nos está ya jalando. Y podemos decir entonces, de alguna manera, en resumen, que las radiaciones están en toda la naturaleza, o sea que no es una creación del hombre. ¿Podríamos decir eso? Exactamente, no es una creación del hombre, siempre ha habido radioactividad y el hombre aprovecha esa radioactividad para su provecho también, pero lo más importante es tener en mente que no hay que tener miedo de las radiaciones porque nosotros somos radiactivos, los animales son radiactivos, los vegetales, las frutas, todo lo que comemos contienen en muy pequeñas cantidades materiales radioactivos y que siempre hemos estado inmersos en ellos y hasta el momento pues no nos ha pasado nada. Bueno, pues nuestro auditorio puede darse cuenta que esto de las radiaciones no es algo antinatural, no es algo nuevo, sino que es algo que está en la naturaleza y que más bien hay que conocerlo y hay que aprovecharlo. Bueno, pues nos vamos a un primer corte, no sin antes invitarlos a seguirnos a través de las redes, en Twitter, @cananea_tv, en Facebook, Instagram y YouTube, en Cananea TV, y a través de nuestra página www.cananeatv.com. Regresamos en unos momentos. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Jerry González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Hola, soy el gato Vainilla y los espero en Cananea TV, porque ¡miau! Los maullidos y la lucha siguen. Continuamos en Cananea TV en Reloj Checador. Y ya la doctora Fabiola nos explicó qué es eso de las radiaciones. Y ya vimos que están en toda la naturaleza, que es algo que existe antes del hombre y que la intervención del hombre en esto es menor. Sin embargo, seguramente nuestro auditorio se preguntará, ¿para qué carambas sirven las radiaciones? ¿Para qué caramba sirve la energía nuclear más allá de los usos bélicos? Y el doctor Gustavo Alonso nos va a explicar un poco sobre esto. Doctor. Sí, muy bien. Como mencionaba la doctora Fabiola, la radiación es un fenómeno natural que existe desde la misma formación de la Tierra y existe en el universo. Particularmente el hombre descubrió en el siglo pasado, primero en 1932, observó la fusión de dos átomos ligeros para formar uno más pesado, con la consecuente liberación de energía. Esto se llamó precisamente fusión nuclear. Existen a la fecha, ese fue los primeros descubrimientos, particularmente en los años 60 se empezó a llevar a cabo estudios para poder tener algún provecho de esa energía que se liberara, ¿sí?, en forma de calor. Entonces, particularmente, también como se mencionó previamente, se requiere de mucha energía para poder confinar y poder llevar a cabo esta reacción. Particularmente hay dos mecanismos de confinamiento que se le llaman, uno se llama inercial y otro electromagnético, y se necesitan de temperaturas del orden de millones de grados Kelvin. Esa es la principal problemática por la cual al día de hoy todavía no tenemos un uso comercial de la fusión para producir energía eléctrica. El otro camino, también descubierto, fue lo que se llama la fisión nuclear, que es particularmente el bombardeo a través de un neutrón con un núcleo pesado, que lo va a dividir en dos y va a liberar energía. Esa energía la podemos aprovechar, que es energía en forma de calor, para particularmente hacer que el agua hierva, genere vapor y ese vapor se utilice para mover una turbina eléctrica. La fisión nuclear se descubrió en el año de 1938. Como ven,
son cuestiones que son del siglo pasado, pero recientes relativamente. También, igualmente, se empezaron a estudiar la fisión nuclear, porque a diferencia de requerir mucha energía, se descubrió que particularmente los núcleos de uranio 235, los cuales se encuentran en la naturaleza en forma de uranio natural, únicamente en una proporción del 7%, lo cual es muy pequeño en relación al núcleo completo. Entonces, se tuvo que idear mecanismos para aumentar esta proporción. Eso es a lo que se le llama el enriquecimiento del uranio, aumentar la proporción de uranio 235 en los átomos, en los núcleos de uranio natural. Estos en los reactores nucleares no llegan a más del 5%. Bueno, entonces esta fisión nuclear también es una fuente de energía muy grande, porque en la fusión, por ejemplo, se liberan únicamente 17.6 megaelectronvolts, por cada reacción de fusión, en tanto que en la fisión se libera del orden de 200 megaelectronvolts, o sea, es 1 a 10. Entonces, de esta manera teníamos una gran cantidad, una gran liberación de energía de estos dos procesos, y obviamente el que más favorecía era el de la fisión. Entonces, en el siglo pasado también apareció el primer reactor nuclear en 1954, ya utilizando estas reacciones, y fue en Rusia donde apareció el primero, con una capacidad de generación de 5 megawatts eléctricos, 5 millones de watts eléctricos. Posteriormente, el Reino Unido en 1956 también desarrolló un reactor, y posteriormente Estados Unidos en 1957. Esos fueron los inicios de la generación de energía eléctrica en el mundo. A esos reactores se les llama reactores de primera generación, porque eran los prototipos. Posteriormente, a finales de los años 60, principios de los 70, aparecen ya los reactores comerciales que conocemos más o menos hoy en día, y que empiezan a producir energía eléctrica en todo el mundo. Esta tecnología no es como las otras tecnologías para producir energía eléctrica. La gran diferencia es que aquí se requiere de muchas regulaciones, de muchos controles, para poder garantizar la seguridad del público en general y la correcta producción de energía sin que cause ningún daño a la población. Entonces, toda esta radioactividad está confinada en un medio donde existen diferentes barreras que impiden que se encuentre su camino hacia la naturaleza, sino todo está siempre confinado y guardado, y para eso existen todas estas regulaciones para mantenerlo. ¿Por qué es importante la energía nuclear? Bueno, es una fuente de energía que es limpia, no emite gases del tipo invernadero, y los elementos que se producen debido a la fisión se encuentran también confinados y controlados, o sea, no se puede perder ni un solo gramo de esos materiales, siempre hay un control sobre ellos. En particular, aquí sí se produce un elemento que no era natural, que es el plutonio. El plutonio es responsable de 1/3 parte de la electricidad que produce el reactor. En los mecanismos de producción de electricidad, el uranio inicia y sigue durante toda la etapa de producción de electricidad, pero se forma a su vez otro elemento que es el plutonio, y ese plutonio también genera energía eléctrica. ¿Cómo? Bueno, estos al fisionarse van a liberar calor. Este calor se va a aprovechar para calentar, ya sea en un ciclo directo, hacer que el agua que va a remover el calor que pasa dentro del reactor se convierta en vapor, y ese vapor va a salir hacia una turbina para moverla y tener un generador que va a producir la energía eléctrica. Hasta el momento de calentar el agua, lo que sigue es exactamente igual que cualquier planta termoeléctrica que produce electricidad, nada más que la fuente de calor es lo que es distinto. En este caso estamos utilizando precisamente a la fisión para producir ese calor. Otra forma es con condiciones de presión y temperatura para hacer que el agua no hierva.
Eso sería 2 ciclos. Ahí utilizamos entonces un intercambiador de calor con condiciones de presión y temperatura distintas, donde el agua sí hierve, pero nunca entra en contacto con el reactor nuclear. Pero de igual manera, esa otra agua va a hervir, va a producir vapor, y ese vapor es el que vamos a utilizar para mover a una turbina. Como mencionaba, esta tecnología no la tienen todos los países. Actualmente solamente 30 países en el mundo utilizan esta tecnología. ¿Por qué? Porque no nada más es que se compre en la tienda de la esquina y ya lo puedo poner, sino tengo que tener una infraestructura de control y seguridad para la operación segura de la misma. En particular, hay países que tienen una gran cantidad de reactores, una gran participación de la energía nuclear en su capacidad de generación eléctrica. Uno de ellos, por ejemplo, es Francia. Francia produce aproximadamente casi el 80% de su electricidad utilizando reactores nucleares. Tiene 56 reactores en operación. Esos reactores producen, como les mencionaba, casi el 80% de su electricidad, que les sirve para satisfacer sus necesidades, y aparte exportan electricidad, venden la electricidad a muchos países que están alrededor, sin emitir un solo gramo de CO2. Otros países, Estados Unidos es el país con mayor número de reactores nucleares, tienen 97 reactores nucleares. Ha ido disminuyendo por diferentes condiciones. En la producción de electricidad es un negocio, y muchos trabajan en lo que se llaman mercados libres. Entonces, al trabajar en mercados libres tienen que competir con otras fuentes de generación eléctrica. Actualmente el gas en Estados Unidos es muy barato, entonces sus costos de producción son muy bajos, y en estos mercados libres entonces tienen que vender la electricidad a precios más económicos. Los que venden a precios más económicos son los que primero venden, y los que están más caros pues no pueden vender. Los reactores nucleares tienen la capacidad de producir los 365 días del año, las 24 horas. Es lo que se llama carga base en los sistemas eléctricos. O sea, son los que tienen la principal función de mantener que exista electricidad de manera confiable en todos los hogares. Entonces, a la fecha hay 446 reactores operando en todo el mundo. China actualmente ha apostado a tratar de buscar que se reduzca la cantidad de generación eléctrica por el uso del carbón. Ellos particularmente, casi el 90% de su electricidad la hacían con carbón. Entonces, han hecho muchas inversiones en energías renovables y también en nuclear. Ellos esperan que para el año 2030 tener ya 100 reactores nucleares en operación. Actualmente tienen ya 42 y se encuentran construyendo 15. ¿En México cómo andamos, doctor? En México tenemos 2 reactores nucleares que iniciaron operación en 1990, el primero, y el segundo en 1995. Estas máquinas, vamos a llamarle así, tienen la capacidad de aumentar su potencia nominal hasta en un 20%, cosa de que ha sacado provecho México. México primero, en el año de 1999, aumentó su capacidad del 100% al 105%, y recientemente, en el año 2010, hicieron todos los trabajos para aumentar hasta el 120%. Cada uno de los reactores, que inicialmente era de 630 megawatts, está produciendo actualmente 800 megawatts eléctricos, y produjo el año pasado del orden de 13.2 terawatts hora. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso cuánto es? ¿Sí? Pues nosotros tenemos un medidor, un recibo eléctrico de lo que consumimos. En México, el promedio de consumo eléctrico por persona es del orden de 2.300 kilowatts hora al año. Simplemente Laguna Verde basta para satisfacer las necesidades de 5.800.000 habitantes, que es equivalente a la población metropolitana de Guadalajara, por ejemplo. Doctor, nos vamos a ir a un corte, no sin antes decirle a nuestro auditorio que nos puede seguir en las redes, en Twitter, en @cananea_tv, en Cananea TV, Facebook, Instagram y YouTube, y contamos ahora con una página web que es www.cananeatv.com.
En un momento regresamos. Soy el abogado Manuel Fuentes y los espero aquí en Cananea TV. Y la lucha sigue. Soy Erika Victoria y en 30 minutos le daré las noticias más relevantes que usted debe de conocer de los movimientos sindicales y sociales del país y del mundo. Acompáñanos en Cananea Noticias porque la lucha sigue. Continuamos en Reloj Checador. Ya los doctores Fabiola y Gustavo nos explicaron qué son las radiaciones y para qué se usan. Pero probablemente nuestro auditorio se pregunte, ¿solo sirven para eso? ¿Solo sirven para generar electricidad? O, como decía el maestro de Carlitos y de Jim, tienen grandes potencialidades en otros campos. La doctora Ángeles del Consuelo Díaz nos va a explicar al respecto. ¿Qué otros usos tiene lo nuclear? Pues un gusto enorme, de verdad, un gusto enorme poder compartir con ustedes este espacio. Y justamente vamos a tratar de explicar un poquito en estos minutos acerca de las aplicaciones que tiene la energía nuclear, pero no las energéticas, sino algunas otras. Y para poder hablar de estas aplicaciones tenemos que hablar de algunas tecnologías y de algunas instalaciones específicas. Por ejemplo, quisiera comenzar comentando que en 1980 se instala en México y en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares el primer irradiador industrial, que tiene como objetivo principal el esterilizar y el sanitizar diferentes productos. Ahora, el funcionamiento de este irradiador es a partir de una fuente de cobalto 60. Esta fuente emite radiaciones electromagnéticas de tipo gamma. Estas radiaciones son capaces de destruir casi en su totalidad microorganismos, de tal manera que sanicitan muchos productos, tanto alimenticios como de la industria farmacéutica, por ejemplo, jeringas, agujas, guantes quirúrgicos. Y lo interesante de este proceso de sanitización es que lo hacen de manera inocua y en frío. Eso significa que las propiedades de nuestros materiales se mantienen desde el mismo origen hasta el final del proceso de esterilización. Otra de las aplicaciones tecnológicas que tenemos es el uso o la esterilización de tejidos biológicos. Y en el instituto tenemos un banco de tejidos radioesterilizados en donde se procesan de manera rutinaria apósitos. Estos apósitos están fabricados con amnios o con piel de cerdo. Se esterilizan justamente en nuestro irradiador gamma y una vez que están estériles son enviados a diferentes hospitales para el tratamiento de úlceras o de quemaduras. Se ha comprobado que el uso de estos apósitos disminuye severamente los procesos infecciosos, además generan un proceso de cicatrización más ágil, pero quisiera que recordemos o pensemos que el disminuir un proceso infeccioso también disminuye severamente el dolor. De tal manera que estos apósitos son muy valiosos, créanme que para pacientes con quemaduras han sido muy benéficos. Otra de las instalaciones importantes que tenemos que mencionar es nuestro reactor Trigamar 3. Es un reactor que inicia su operación en México por ahí de finales de los años 60. Se utiliza para hacer actividades de investigación, para hacer entrenamiento y es justamente en este reactor donde se generan los radioisótopos. Y justamente esta es otra de las aplicaciones importantes. La generación de radiofármacos. En el ININ tenemos una planta de generación de radiofármacos que son distribuidos a más de 100 hospitales encargados de medicina nuclear en México y estos radiofármacos son utilizados para el tratamiento y el diagnóstico de diversas enfermedades, incluyendo el cáncer. Otra de las aplicaciones importantes de estos radioisótopos es para nivel industrial.
el uso de radiotrazadores. Un radiotrazador es una sustancia que emite cierto nivel de radiación y a través de un dispositivo específico que se conoce como detector podemos ir captando estas radiaciones. Y por ejemplo, si tenemos una tubería subterránea o de difícil acceso, en la industria lo que se hace es inyectar estos radiotrazadores y a partir de estos detectores el técnico puede ir dándoles seguimiento al recorrido de este radiotrazador. Por supuesto, si se evidencia que hay una acumulación importante de estas radiaciones, se puede especificar con mucha claridad el lugar donde está una fuga, por ejemplo. Estos radiotrazadores también son útiles para medir tiempos de permanencia, eficiencias en el mezclado. Y antes de terminar, quisiera comentar un poco acerca de un laboratorio de reciente creación. Este laboratorio se conoce como Laboratorio de Control de Calidad y Protección en Imagenología. Aquí en esta instalación tenemos un tomógrafo, tenemos un mastógrafo y tenemos radiografía digitalizada. Pero no solamente los equipos, sino que adicional a eso tenemos una competencia muy importante en cuanto al personal. Son especialistas que conocen de manera muy profunda cómo funcionan los equipos y el objetivo que ellos tienen es el tratar de optimizar al máximo la calidad que se tiene de la imagen con respecto a la dosis. La disminución de dosis en un paciente es muy importante y no solo en el paciente, sino también en el técnico que opera estos equipos. De tal manera que los colegas están tratando de generar procedimientos que homogenicen, optimicen y mejoren los tratamientos que se generan ahí, tratando de que los diferentes centros de salud puedan utilizar de la manera más segura, más confiable y con la máxima calidad para que los médicos puedan tener un diagnóstico apropiado. Es importante señalar que en el ININ tenemos un laboratorio en donde se desarrollan o fabrican detectores. De hecho, este laboratorio está considerado como un centro de capacitación regional de América Latina y del Caribe. Y bueno, yo hasta aquí dejo la participación para que la doctora Regina Rodríguez nos pueda hablar de otras aplicaciones, pero desde el punto de vista de biología. Biológico, exactamente. Bien, como parte importante de las instalaciones del ININ, existe este laboratorio de biología en el cual se llevan a cabo investigaciones sobre los efectos biológicos de las radiaciones. En ese laboratorio contamos con diferentes sistemas biológicos, en donde con diferentes indicadores estudiamos qué tanto daño causan las radiaciones y no solamente qué tanto daño, sino también la capacidad que esos modelos biológicos tienen para reparar el daño. Esto es tranquilizador, puesto que después de escuchar que estamos rodeados de radiación, que vivimos con la radiactividad desde que la vida se originó en este planeta, y que la radioactividad es uno más de los factores ambientales que causan una presión en los organismos para causarles a estos cambios y generen cambios evolutivos en ellos. O sea, es otro de los lados benéficos que tenemos de la radioactividad. Y bueno, pues es tranquilizador, como les decía, poder saber que no obstante el daño que lleguemos a causar a nuestras células, particularmente a esa molécula que tiene importancia trascendental, como lo es el ADN, ácido desoxirribonucleico, puesto que es la molécula que transmite la herencia de generación en generación. Esta molécula para nosotros es el blanco de estudios, de todo este tipo de estudios. Entonces nosotros allí estudiamos el daño que se genera en él, en los diferentes sitios que lo conforman, y también estudiamos en ese laboratorio las formas en que ese ADN repara ese daño. También hay otros temas interesantes en los cuales nosotros hemos incidido, como son el tema de los radioprotectores. Son una serie de compuestos que existen incluso en nuestra dieta, en los vegetales, que nos protegen del efecto de las radiaciones. Hay estudios en los cuales se hacen investigaciones sobre dosis, sobre tipo de compuestos que son los adecuados para ejercer este efecto radioprotector.
Se estudia también un fenómeno muy interesante que es la radioresistencia. La radioresistencia es un fenómeno también que se ha generado en algunos organismos, sobre todo en bacterias, y ustedes inmediatamente van a entender por qué las bacterias son un tipo de organismos que ha existido en esta tierra desde que se formó la primera célula viva y hasta nuestros días. Las bacterias resisten a casi todo lo que se les ponga enfrente. De ahí que en ellas se ha estudiado este fenómeno de radioresistencia que se puede traducir en una resistencia alta, por ejemplo, a antibióticos. Los mecanismos que nosotros logremos estudiar sobre la radioresistencia nos pueden dar luces sobre cómo atacar este fenómeno que estos organismos han generado. Y bueno, pues también tenemos nosotros un sistema de control y vigilancia de las radiaciones que reciben nuestros compañeros que se mueven, que trabajan en las áreas donde existe un fondo radiactivo un poquito más allá de lo natural, y este laboratorio de dosimetría biológica que cuenta con estándares de daño, pueden ellos en una muestra de sangre en los glóbulos blancos establecer si los compañeros han recibido una radiación y qué dosis han recibido. Entonces es una forma de monitorear, de vigilar y de recomendar un trato diferente en su trabajo. También tenemos nosotros un grupo de colegas que se han dedicado al estudio del fitomejoramiento de plantas que tienen un interés nutricional. Esto es interesante porque es otro lado de beneficio que tienen las radiaciones. Generan mutaciones, pero no siempre las mutaciones son algo perjudicial. Las mutaciones también pueden representar un beneficio, y este beneficio se puede traducir en un desarrollo más rápido de las plantas con este interés, con esta aplicación. Se puede traducir en cosechas más abundantes, en plantas más que generan más tejido o más órganos que tienen que ver con la alimentación, en fin, y se irradian semillas que se escogen, se seleccionan de las plantas que han generado estos cambios favorables, y esas semillas se tienen en un almacén especial donde en un momento dado pues pueden ser utilizadas por los agricultores. Bueno, pues realmente es sorprendente todos los campos en los cuales tiene aplicación el átomo, finalmente. Y el átomo, que ya como han señalado nuestros invitados, está en toda la naturaleza. Y seguramente también habrá problemas. Entonces vamos sobre los problemas, pero después de un corte. En Cita con la Sororidad hablaremos de la lucha de las mujeres en su rol de lideresas, profesionistas y luchadoras sociales para acceder en la política, la ciencia y la cultura. Un empoderamiento desde el cual buscan transformar a México. Soy Griselda Lozada y las espero en Cananea TV, porque la lucha sigue. Soy Sergio Carlos Morales Quintana e invito a todos los petroleros a que sigamos aquí viéndonos en Cananea TV, porque la lucha sigue. Continuamos en Reloj Checador. Pues esta tarde estamos hablando de un tema tan fascinante como desconocido, que es la energía nuclear, las radiaciones, sus aplicaciones, sus riesgos. Y ya tenemos un panorama general de lo que estamos hablando. Pues, sin embargo, habría que puntualizar algunos aspectos, tanto de lo que es las aplicaciones energéticas como las no energéticas, y por qué no hablar de los problemas. Doctor Gustavo, nos ha hablado usted de la generación de electricidad. ¿Qué ventajas? ¿Qué problemas? Sí, como no. Particularmente una gran ventaja es la capacidad de generación eléctrica en el poder energético del uranio.
Los combustibles de uranio están formados por pastillas de uranio más o menos de un tamaño de 1 centímetro por 1 centímetro, digamos que como si fuera una pastilla, que tiene un diámetro de 1 centímetro y tiene una altura de 1 centímetro. Esa pastillita tiene la capacidad de generar energía equivalente a 900 kilogramos de carbón, a 481 metros cúbicos de gas natural o a 2.268 kilogramos de madera. Es un poder muy intenso y esa es una gran ventaja. No requerimos de grandes extensiones de tierra para poder poner una planta nuclear, aún con las márgenes de seguridad que se tienen que tener. No ocupan grandes espacios, evitan la emisión de gases del tipo invernadero. Por ejemplo, la planta de Laguna Verde, hasta antes de este aumento de potencia que les dije, cuando tenía una capacidad de 680 megawatts eléctricos, evitaba cada año, si se hubiera utilizado carbón, la emisión de 9.8 millones de toneladas de CO2. O, si se utilizara gas natural, como actualmente se hace, evita 4.5 millones de toneladas de CO2 emitidas al medio ambiente. Estas son las plantas de ciclo combinado de capacidad equivalente. Entonces, son grandes ventajas. En el aspecto ambiental, como los dije, es comparable a una planta eólica o una planta hidráulica o una solar. En el caso de la desventaja es que se requieren grandes inversiones de dinero para poderla poner. Ya la operación y el mantenimiento es barato, pero la instalación de la planta requiere de grandes inversiones. Por eso el gobierno tiene que tomar un papel muy importante en pensar en la seguridad energética de nuestro país y tomarla en cuenta como una de las opciones que debe de tener. Actualmente nos hemos volcado sobre el gas natural, recurso que en nuestro país no cuenta. La mayor parte se tiene a través de importarlo, particularmente de Estados Unidos. Entonces necesitamos grandes cantidades de recursos y grandes decisiones políticas. Doctora, ¿qué aplicaciones concretas podemos decir, algo que nuestro auditorio entienda claramente y vea? Carlitos, pues es increíble, ¿verdad? Pero en el quehacer cotidiano estamos enfrente de estas aplicaciones. En la parte de medicina es clarísimo, ¿no? Vas al dentista y te sacan una placa radiográfica. Desafortunadamente, gente que tiene, por ejemplo, problemas de coágulos, se les somete a ciertas gamografías. Es decir, las aplicaciones son evidentes, son claras. La gente convive con ellas, aunque no lo meditas, aunque no tienes la conciencia de que es una aplicación nuclear. Yo quisiera comentar algo que me parece sumamente importante. Todas estas aplicaciones requieren un conocimiento técnico-científico muy importante. La gente que las maneja son especialistas que han trabajado por años. Es decir, la parte de la aplicación nuclear, tanto energética como no energética, requiere una normativa muy estricta, requiere especialistas con amplio conocimiento y afortunadamente en México eso se tiene. Es decir, que estas aplicaciones son seguras, son cordiales, son amistosas y definitivamente están conocidas por la gente. Insisto, el que vayas al dentista y te saques una placa radiográfica es parte de este concepto de manejo de esta tecnología. Sí. Doctora, entonces podríamos decir que lo nuclear puede proteger al ser humano. En cierta forma, sí. Lo nuclear, la energía nuclear es uno de los más recursos naturales con que contamos en la naturaleza. La energía nuclear tiene muchas aristas de beneficio social, de beneficio médico, de beneficio en todos los sectores de las actividades humanas y en un momento dado las mutaciones llevadas con un control de dosis de radiación causan efectos benéficos que nosotros hemos visto traducidos en mejores plantas que nutren a la gente, que nutren a la sociedad y que resuelven un problema que no de son alimentación. los transgénicos. Que no son los transgénicos, no.
Nosotros, todos los seres vivos, estamos constantemente siendo bombardeados por el efecto de factores físicos, químicos, de radiación, incluso biológicos, como lo son los virus, interactúan con nuestro genoma, de manera que están tratando de desestabilizarlo, tratando de generar cambios. Entonces, muchos cambios se están generando ahorita en nuestras células, nosotros no los percibimos, y esos cambios nos traen a nosotros posibilidades de adaptación en un momento dado en que las condiciones ambientales cambien, ¿sí? Y también podemos aprovechar esos cambios para resolver este tipo de problemas, como lo es el alimentario. Bien. Bueno, pues con lo planteado, podríamos decir que sería deseable que en México fuéramos una potencia en lo nuclear. ¿Lo somos? Y si no lo somos, ¿por qué? Bueno, desafortunadamente no lo somos. No lo somos, pues obviamente porque hay muchas aristas que involucran a la parte nuclear. La parte nuclear tiene un problema muy grave, que es la percepción del público, que siempre está asociada a algo malo. Eso es por la naturaleza de la parte nuclear, que se conoció de manera primaria por los usos militares. Entonces, ese asunto de la percepción es muy importante en cualquier industria. Cualquier industria que quiera desarrollarse, primero tiene que tener una buena percepción pública, social. Si esa percepción es mala, pues obviamente va a tener muchos contratiempos para poder desarrollarse. Uno de esos grandes problemas que tiene el país es esa percepción, que no solamente viene de la sociedad en general, sino es de nuestras propias autoridades, que tampoco conocen la tecnología nuclear, no la comprenden en su cabalidad, y eso es un gran problema, porque obviamente eso involucra que no podemos tener el soporte ni siquiera gubernamental para poder desarrollar una industria nuclear en el país. Obviamente, para poder desarrollar una industria nuclear, nosotros necesitamos una masa crítica de gente especializada que pueda trabajar en eso. Y necesitamos recursos, obviamente, para poder realizar todos estos investigaciones, desarrollos tecnológicos, incluso aplicaciones que ya se tienen en otros países, aplicarlas en nuestro propio país. Siempre tenemos ese problema de recursos, de apoyo, y uno de los grandes problemas que se tienen con esta percepción, mala percepción que se tiene del área nuclear, es porque no hay una información suficiente para que la gente conozca la tecnología, conozca sus beneficios, pero también conozca sus desventajas, porque nada es blanco y negro en la vida. En ninguna industria es blanco o negro. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Nosotros tenemos que potenciar las cosas buenas y tenemos que aminorar las cosas malas. Entre las cosas malas, por ejemplo, del área nuclear, que siempre se ha cuestionado, es, por ejemplo, esta parte de la seguridad, que ha habido accidentes, pero esos accidentes se han controlado, e incluso, por ejemplo, la parte de Chernobyl, de Fukushima, cada vez que ha habido un accidente en el área nuclear, la percepción del público es cada vez peor, ¿no? Mala. Nuevamente, después de los años se equilibra y la gente vuelve a aceptarlo un poco, pero siempre estamos jugando con ese nivel de conciencia en la gente. Lo que sí es muy claro es que en las sociedades que tienen amplios conocimientos o mayores conocimientos de lo que se trata el área nuclear, hay una mejor percepción, una mayor ayuda, están acostumbrados en el caso que decía el doctor Gustavo Alonso de Francia, la sociedad está inmersa en la parte nuclear. Prácticamente sus industrias se desarrollan a partir de la industria nuclear y hacia otros niveles. Entonces, pues lo que nosotros consideramos es que necesitamos un apoyo
por parte de la sociedad misma, por parte de las instituciones, para que se pueda desarrollar de manera adecuada en México el área nuclear. No solamente en la parte energética, que eso involucra grandes cantidades de recursos humanos, de recursos económicos y también de un quehacer político importante para poder desarrollar toda esta industria, pero las aplicaciones que ya, como hemos visto, son cotidianas en nuestra vida, y que en ese caso es algo muy particular. Cuando se habla de las aplicaciones, por ejemplo, médicas, las personas están totalmente de acuerdo en la aplicación. Pero lo que ellos no piensan, o sea, lo que se tiene que visualizar es que para que yo pueda darte un material radioactivo para una aplicación médica, lo tengo que producir de alguna forma. Y alguna forma es con un reactor nuclear. Entonces, por un lado, tú tienes que saber que para poder producir algo necesito una tecnología, y esa la tienes que saber controlar y aplicar de manera adecuada. Entonces, todo lo que se maneje en cualquier industria adecuadamente, pues va a ser para beneficio de toda la sociedad. Entonces, nosotros invitamos a todo el público a que se acerque al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a la UNAM, al Politécnico, a las universidades que manejan estos temas, para que los conozcan, para que si tienen dudas, si tienen inquietudes, las puedan solventar y conocer más de una manera más consciente, con fundamentos, para decir sí, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque es válido en cualquiera de las opciones, pero por lo menos tener fundamentos de por qué sí y por qué no. Pues prácticamente invitamos a toda la población a que se comunique con nosotros si tiene alguna duda. En el instituto existen programas de visitas para que conozcan las instalaciones, y cualquiera de nosotros o de los compañeros que trabajan en el instituto, con mucho gusto podemos solucionar algunas dudas o platicar con ustedes o dar seminarios si ustedes quieren en las escuelas. Es muy importante dar a conocer todo esto, y se necesita también un programa de difusión masiva desde edades muy tempranas, la primaria, secundaria, para que los chicos también conozcan esto desde edades tempranas y no lo sufran a edades ya mayores, ¿no? Bueno, pues está claro que necesitamos recursos, necesitamos más personal y necesitamos más tiempo y otro programa, porque el tiempo se nos fue. Y quisiéramos terminar rápidamente, agradecer a nuestros invitados y señalando que además del conocimiento que se ve, que salta a la vista, nuestros compañeros invitados son investigadores en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y son miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Y aquí quisiera cerrar señalando que, contrario a lo que se piensa de los sindicatos, al menos sindicatos como el SUTIN y otros similares, son sindicatos preocupados no nada más por el salario, sino por el país, por los mexicanos, por el futuro. Y son sindicatos que luchan porque este trabajo que nuestros compañeros investigadores realizan cotidianamente tenga éxito, porque los problemas que enfrentan en la realización de su trabajo tengan solución. No nos queda más que solicitar que nos apoyen, que difundan en las redes, que compartan y que nos sigan en Twitter en @cananea_tv, en Facebook, Instagram y YouTube en Cananea TV y en la página www.cananeatv.com. Nos despedimos y vamos a continuar con estos temas que pueden ser polémicos, pero que son del interés de la clase trabajadora en México. Hasta la próxima.